Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Ceguera. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, Miguel Ángel Flores Ríos, quien es colaborador de la Sala de lo Constitucional en el área especializada de amparos. Él tiene una maestría en Derecho de Empresas, una maestría en Administración de Justicia con especialidad en Relaciones Familiares y es catedrático universitario en estas especialidades. Y por eso hoy trataremos un tema clave para nuestro ejercicio profesional y es precisamente la litigación en materia de amparos. amigos, aprovechamos esta ocasión para informarles que hemos hecho una alianza, derechocrítico.sb y la revista Derecho y Negocios, para que estos videos los puedan apreciar, los puedan ver en sus redes sociales. Ok, Miguel, en ese orden de ideas se habla de recursos de amparo, de procesos de amparo, de demandas de amparo. Institucionalmente, ¿cómo debemos de entender el amparo? Ok, Salvador, para empezar, un gusto estar en este programa tan interesante que ustedes tienen, que ayuda a la comunidad jurídica a esclarecer ciertos conceptos, ciertos aspectos importantes de la vida práctica del derecho, siempre desde una perspectiva crítica, ¿verdad? Muy bien, respondiendo a tu pregunta, debo decirte que lo correcto no es hablar respecto a un recurso, sino que debemos hablar de un proceso de amparo. Esto debo explicarlo de manera tal que quede suficientemente esclarecido. Cuando hablamos de un recurso estamos hablando de un medio impugnativo que se encuentra estructurado dentro del sistema específico de la normativa que trata una determinada materia. En cambio, el proceso de amparo se trata de un proceso autónomo, un proceso que busca la tutela de derechos fundamentales de la persona humana. En ese sentido, no busca, ya vamos a ver a continuación esos detalles propios de la demanda de amparo, no busca contradecir o impugnar el acto en virtud de aspectos de legalidad, como si lo hacen los recursos. En un recurso, usted perfectamente puede plantear su desacuerdo con la visión que el juez tuvo respecto a la aplicación de una norma. En cambio, en el amparo no se trata de eso. El amparo, ya vamos a verlo con más claridad, en el amparo se trata de alegar, esclarecer ante la Sala de lo Constitucional que ha habido una violación a un derecho fundamental, a un derecho constitucional. Entonces, por eso no es un recurso, es un proceso autónomo que tiene en su finalidad, en su funcionamiento, y en la forma de sus fines reparadores, tiene toda la estructura de un proceso y no de un recurso. Excelente. En ese mismo contexto, al ser un proceso, hay que cumplir ciertas condiciones, ¿no?, para que las personas puedan acceder a esta vía procesal para la defensa de sus derechos. ¿Cuáles son los principales presupuestos procesales que las personas tenemos que cumplir para ello? Muy bien, aquí debo de mencionar que de los aspectos más importantes de este tema, primero es determinar la legitimación en los procesos. Cuando estamos hablando de legitimación, la jurisprudencia de la Sala lo ha establecido como de un vínculo entre una persona y el acto reclamado, el acto que se le generó el agravio. Y además, el vínculo que puede existir entre la autoridad que emitió el presunto acto que ha generado vulneración a los derechos. En ese sentido, bajo ese orden, tenemos una legitimación activa y una legitimación pasiva. De manera tal que al momento de presentar la demanda, el peticionario debe esclarecer, ¿verdad?, debe legitimarse activamente. Es decir, debe indicar, mediante la narración de los hechos, que ha existido un acto que le genera una vulneración a su esfera jurídica. Debe determinar ese acto y debe indicar de qué manera ese acto de autoridad le transgrede su esfera jurídica, ¿verdad? Entonces ahí está legitimándose, ¿verdad?, activamente. Y la legitimación pasiva hace referencia a cuál es el funcionario que emitió el acto que me está transgrediendo mis derechos. De manera tal que debe ser muy preciso, ¿verdad?, el peticionario al señalar esto. No debe ser general, no debe, porque muchas veces las demandas implican que mencionan una serie de autoridades, pero no especifican efectivamente quién emitió la orden. Muy bien, también otro aspecto importante que no debemos obviar es el agotamiento de la vía. Esto es un aspecto fundamental para comprender el amparo. Ya hemos dicho de que el amparo es un proceso y un proceso es una garantía última que la Constitución establece cuando se nos vulneran derechos fundamentales.
fundamental. En ese sentido, todo nuestro sistema normativo se encuentra estructurado de manera tal que cuando se emite una resolución exista la posibilidad de que en un segundo grado de conocimiento, si nosotros consideramos que el juez de primera instancia vulneró un derecho fundamental, podemos recurrir de esa decisión ante un juez de segunda instancia, una cámara, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ahí se está dando la posibilidad de que se pueda dilucidar ese error o esa vulneración al derecho fundamental de que se trate. Entonces, el agotamiento vamos a entenderlo siempre relacionado con una de las características del amparo, y es que el amparo debe constituir el acto reclamado un acto de carácter definitivo. Entonces, ese acto de carácter definitivo debe haberse agotado la vía, ¿verdad?, de plantear los recursos correspondientes para impugnarlo, ¿verdad? El agotamiento es un presupuesto procesal. Supongamos que este día le emitieron a usted una decisión en primera instancia y es contraria a sus intereses, entonces usted viene y plantea el amparo. ¿Qué va a pasar? La sala le va a prevenir, le va a decir: mire, licenciado, usted en este momento no, por favor dígame si ha agotado la vía, porque veo que la decisión que usted plantea, su reclamo fue emitida la semana pasada. Entonces, porque no ha agotado la vía, tiene que agotar una vía correspondiente para que de esa manera sí le sea posible plantear el amparo de una forma válida. Okay. Bueno, Miguel, ya hablamos del proceso de amparo. Entonces, aquí lo básico. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que tener la demanda de amparo? Ok, muy bien. Acá es importante que al momento de plantear la demanda, el peticionario, el demandante, indique en primer lugar la autoridad contra la que dirige el reclamo. Eso pareciese que es sencillo, pero en la práctica uno observa que muchas veces está esa falencia, ¿verdad? Muchas veces la persona empieza a contar toda la historia de lo que ocurrió en el proceso y en muchas ocasiones no relaciona la autoridad que emitió el acto definitivo, ¿verdad? Eso es importante, porque el acto debe tener esa característica, no debe ser una decisión de trámite, sino que debe tener fuerza definitiva, ¿verdad? Entonces, debe relacionar el demandante la autoridad que emitió ese acto definitivo, ¿verdad? También debe tener otro aspecto que es el acto definitivo, ¿verdad? De establecerlo con total claridad. Además, debe señalar en la narración de los hechos el agravio constitucional que se le genera con la emisión de esa decisión. Esto es importante, esto es algo muy fundamental, digamos, porque el demandante debe indicar una trascendencia constitucional del agravio. No debe limitarse a hacer acotaciones, a hacer alegatos que infieran una mera inconformidad con el acto que está reclamando. Es decir, no puede plantear su demanda señalando, por ejemplo, mire sala, fíjese de que el juez no valoró completamente o correctamente la prueba que yo interpuse en el proceso, o no aplicó el artículo 200 de un código, ¿verdad? Sino que tiene que decir que efectivamente la decisión, ¿verdad?, en virtud de esto y estos puntos ha generado un agravio de carácter constitucional, pero que no tiene nada que ver con aspectos probatorios ni aspectos de aplicación de la norma, o si debió o no pronunciarse en tal sentido, porque los otros argumentos van en la vía de estar en un desacuerdo simplemente con lo que se resolvió en su contra. Otro punto que se debe indicar en la demanda son los derechos fundamentales que ese acto que ha sido pronunciado en su contra ha transgredido. Es decir, por ejemplo, si viene el demandante y dice: mire, señor sala, en el proceso X de tal juzgado no fui emplazado, entonces yo fui sentenciado sin haber participado en el proceso. Entonces ahí estaría la persona teniendo que mencionar: mire, mis derechos procesales que me han sido transgredidos, el derecho de audiencia, el derecho de defensa. Y como derecho material, supongamos que se trata de un bien inmueble que le fue embargado, etc., el derecho de propiedad, por ejemplo, porque con el embargo hay una limitación de la propiedad y con la sentencia para la ejecución con mayor razón, ¿no? Entonces allí ya está planteando derechos fundamentales que se encuentran en el catálogo de derechos de nuestra Constitución, y no únicamente eso, sino que también los derechos
que la misma jurisprudencia constitucional ha ido desarrollando, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a acceso a la información pública, derecho a la autodeterminación informativa, ¿verdad? Otra serie de derechos que no se encuentran regulados como tal en la Constitución, pero que la jurisprudencia constitucional ha ido desarrollando. Excelente. Ahora, teniendo claros los requisitos, parecería que para el abogado por medio es ir, trabajar y litigar. Sin embargo, muchos de nosotros pudiéramos estar cometiendo errores en ese ejercicio. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los litigantes? Bueno, básicamente considero que es en la argumentación. Uno de los principales problemas es en la argumentación. Creo que los abogados estamos demasiado acostumbrados quizás a apelar a las apelaciones, ¿verdad? Entonces los argumentos que se dan con mucha emotividad en los escritos vienen apegados a que no se aplicó tal artículo, o a que se interpretó erróneamente una disposición legal, o que la valoración del juez no fue correcta, o que mire, no me admitió tal testigo. Entonces empiezan a expresar acotaciones de ese sentido, en esa línea. Entonces eso inevitablemente conlleva a que se trata de un aspecto de mera legalidad. Entonces, pues probablemente puede existir una vulneración en la situación que él narra, pero la está planteando de forma incorrecta. Y acuérdense que la argumentación en el derecho es fundamental. Si nosotros queremos lograr nuestros objetivos, debemos aprender a argumentar bien. Entonces, si estamos litigando en materia constitucional, debemos quitarnos el chip, ¿verdad?, de aspectos de recursivos que nosotros hacemos en los escritos de apelación, por ejemplo, y modificar la forma de argumentar. Y de esa manera, al modificarla y lograr hacerle ver mediante nuestro escrito a la sala que lo que existe no es una inconformidad, sino que existe un agravio de carácter constitucional porque el juez omitió la protección de tal derecho fundamental. Entonces uno empieza a enlazar la situación que ha ocurrido en el proceso con un derecho fundamental y con la falta de protección que se tuvo en un proceso, supongamos. Entonces, también otro punto importante es en el acto de autoridad. Eso, como es uno de los requisitos de la demanda, si no se logra, así otro de los aspectos que debemos tener en consideración y que se observan en la formulación de las demandas de amparo es la modalidad en que nosotros damos al acto reclamado. Es decir, se debe determinar, como les he mencionado, que se trata de un acto de carácter definitivo. Entonces, por ejemplo, en los procesos aparecen que las personas plantean contra el embargo, por ejemplo. Mire, el embargo de bienes que se me dio en tal proceso. Pero al analizar su naturaleza, observamos que no se trata de un acto de carácter definitivo, sino que es una medida cautelar que se establece dentro de un proceso judicial, que ha tenido una específica valoración por parte del juez para poder pronunciarse en ese sentido. Entonces no hay un acto de carácter definitivo, por lo cual entonces en ese momento la sala no es procedente conocer ese tipo de pretensión, sino que en ese caso sería hasta la sentencia definitiva que podría conocer, ¿verdad?, de ese tipo de actos. Además, otro aspecto importante es en cuanto a la autoridad. La autoridad resulta fundamental porque, como les decía, imaginémonos un despido, ¿verdad? Imaginémonos un despido en una institución del Estado. Resulta que el que ordenó el despido fue el ministro, digamos, o el alcalde, supongamos. Pero viene el demandante de amparo y dice, mire, yo también reclamo contra el ministro o el alcalde y además contra la jefa de recursos humanos que me notificó la decisión de que estaba destituido. Entonces, si nosotros analizamos esa visión, vamos a lograr observar que el que dio la orden fue el ministro o el alcalde, no la jefa de recursos humanos, porque ella únicamente lo que hizo fue notificar. Entonces, no tiene sentido a establecer la sala que se emita o que se dirija la demanda contra esta persona o este funcionario porque no ha tomado potestades decisorias sobre el acto reclamado. Entonces, ese es otro aspecto importante de los principales errores que se advierten en eso. Y además, otro que es muy importante es no plantear el amparo junto con otra pretensión. Ese es otro aspecto. A veces en el tema del agotamiento vienen los litigantes, ¿verdad? Y dicen, no se preocupe, mi cliente, yo le voy a plantear tal recurso y también un amparo. Entonces vienen y plantean el recurso, ¿verdad? Y un amparo. Entonces
la sala, al advertir eso, le dice, ¿verdad?, que no pueden conocer, no vean pretensiones simultáneas, ¿verdad? Entonces, agote esa vía y luego viene, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que puede generar incluso una improcedencia, y al no plantear correctamente las demandas, se genera el tema importante que la sala tiene que prevenir. Entonces, eso también es un desgaste para el litigante, para la persona que esta representa, puesto que implica mayor periodo de tiempo que el caso está ahí pendiente. Ok, Miguel, hablaste del tema de estabilidad laboral. Ese derecho de estabilidad laboral ha tenido algunas interpretaciones distintas a lo largo del tiempo, pero también a mí me interesa esta relación de la estabilidad laboral con el tema de los cargos de confianza, que genera alguna polémica. En materia de contencioso administrativa, pues tenemos una forma de entenderlo, pero queremos saber en el derecho constitucional y específicamente en el amparo, cómo relacionas esa figura de la estabilidad laboral y el cargo de confianza. Okay. Bueno, antes de responderte a esta pregunta, me gustaría hacer unas breves acotaciones sobre qué debemos entender por derecho a la estabilidad laboral. En primer momento, debemos decir que la Constitución, en el artículo 219, establece un derecho a la estabilidad laboral, ¿verdad? Entonces, esta visión la ha desarrollado la Sala en el entendido que se fundamenta en dos aspectos importantes. El aparataje estatal se encuentra estructurado con el objeto de brindar servicios a la población, ¿verdad?, a toda la ciudadanía. El Estado, incluso el objeto y el fin del Estado, es la persona humana. Entonces, obviamente necesita, dentro de cada ministerio, dentro de cada institución estatal, necesita personal que desarrolle las funciones y las competencias que tienen, ¿verdad?, en cada una de estas instituciones. Entonces, la estabilidad laboral es importante para que estas instituciones continúen siempre haciendo sus funciones, ¿verdad? Eso en el aspecto institucional, pero en el aspecto personal tenemos el derecho de la persona a no estar con aquella inseguridad, ¿verdad?, de que me van a quitar mañana, sino que hay una seguridad jurídica que si continúa realizando sus funciones de una forma correcta, pues va a continuar en su labor. Entonces, ese es el derecho a la estabilidad laboral, son los fundamentos de este. Luego debemos decir que la Sala ha logrado mencionar que una persona es titular del derecho a la estabilidad laboral siempre que se presenten determinados presupuestos. Uno de ellos es que esta persona continúe teniendo la capacidad física y mental para poder realizarlo, ¿verdad?, que el puesto de trabajo continúe vigente, existente, ¿verdad?, además que no cometa ninguna causal que sea motivo de despido, ¿verdad?, y además que el cargo que tenga no sea de confianza política, ¿verdad?, o personal. Entonces ahí me voy a lo que tú mencionas y lo relaciono con esto. Ya luego la jurisprudencia ha señalado que los cargos de confianza debemos entenderlo no solo como se encuentra jerárquicamente o nominalmente el funcionario o empleado, sino que se tiene que valorar la vinculación directa con el titular, ¿verdad?, y la potestad de ejercer algún tipo de decisiones de forma libre, ¿verdad? Entonces, esos dos aspectos son los más importantes al momento de determinar si un cargo es de confianza. Por ejemplo, si estamos hablando, supongamos, ¿verdad?, de un ministro y su secretario privado, ¿verdad?, hay una vinculación directa entre el ministro y el secretario privado. Entonces, supongamos que deja de estar presente el ministro por cambio de gobierno, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta persona que era secretario no va a tener la estabilidad laboral porque él dependía directamente de este funcionario y además lo más lógico es que él lo buscó porque tiene una profunda confianza en él para que sea su secretario. Entonces, esta persona, este secretario, al momento de ser removido, no tendría precisamente el derecho a la estabilidad laboral, no sería titular, de manera tal que no es, para su remoción, no es necesario que se le tramite un procedimiento previo, ¿verdad?, sino que únicamente bajo la condición de que él no es titular del derecho a la estabilidad laboral. Vemos muchos casos donde se plantea si es o no un cargo de confianza, entonces requiere un análisis de la Sala, ¿verdad?, para determinar específicamente cuál era la función que esta persona tenía en la institución, porque muchas veces se trata de funcionarios medios
que únicamente lo que hacen es aplicar una determinada normativa interna y no tienen ninguna vinculación con el titular, ni tampoco han sido ellos incorporados a la institución de forma en virtud de su confianza personal, sino que únicamente realizan una tarea técnica. Excelente. En este escenario podemos empezar a ver que de repente pueden haber colisiones de derechos, ¿verdad? Es decir, bueno, sí, esta persona tiene derecho a la estabilidad laboral, pero también puede haber del otro lado de la balanza una necesidad de eficiencia del Estado, por ejemplo. Y ahí es donde tenemos que entrar en la necesidad de analizar cómo la sala está entendiendo este tema de la ponderación y la colisión de derechos. Sí, muy interesante lo que mencionas y buen ejemplo también, porque la sala también se ha referido a esto y es muy particular en el tema de reestructuración de plazas que a veces ocurren en otros, digamos, en aspectos municipales generalmente, ¿verdad? O en cualquier institución, ¿verdad? Entonces, la sala ha establecido que el derecho a la estabilidad laboral va a implicar siempre una garantía, ¿verdad? De que el trabajador continúe recibiendo su salario y teniendo derecho a su trabajo, pero que eso no es obstáculo para que se hagan reestructuraciones con el objeto de mejorar los servicios de la institución. Entonces puede existir que se cambie un organigrama institucional, ¿verdad? Pero que eso va a terminar en un momento específico afectando el derecho a la estabilidad laboral. Sobre ello, la sala también ha especificado y ha dicho de que estas instituciones tienen el deber de garantizar a lo máximo posible la estabilidad laboral de estas personas, ya sea promoviéndolas para otro lugar, otra oficina de la misma jerarquía o incluso uno superior, pero que no sea un retroceso, ¿verdad? Que se denigre su trabajo. Pero que también, en el caso de que eso no sea posible, solo con que no sea posible procede la indemnización, ¿verdad? Y que además estas personas, estas instituciones tienen que establecer cuentas presupuestarias para garantizar los pagos de esas indemnizaciones, a efecto de buscar que estas personas pues, no salgan tan afectadas, a pesar de que ya no es posible que continúen allá. Entonces, la ponderación en este caso también influye entre los servicios que se va a dar, el Estado está obligado a darlos de la mejor manera posible y el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, de esa manera, en el caso que me planteas, pues funcionaría un poco de esta forma. En ese mismo sentido, como una extensión a esta pregunta, tenemos también el caso del derecho a la vida y el derecho a la autodeterminación reproductiva. Ahí también existe un escenario de colisión de derechos. Sí, ese es uno de los casos que podríamos considerar emblemáticos, ¿verdad? Por ejemplo, la situación de una persona que está en peligro su vida, ¿verdad? Y una mujer que está embarazada y está en peligro su vida, y si no se efectúa una interrupción del embarazo o un aborto, estaríamos en posible transgresión, ¿verdad?, a ese derecho a la vida de esta persona, pero también, al derecho a la vida del feto, ¿verdad? Y tenemos la libertad de la persona de decidir si quiere o no tener un hijo. O sea, es decir, el derecho a la autodeterminación reproductiva implica la posibilidad de que una persona elija cuándo va a tener un hijo, en qué momento, y pueden darse muchos supuestos, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, cuando, por ejemplo, una persona ha sido agredida sexualmente y producto de eso quedó embarazada, y todos esos aspectos que en nuestro país no son reconocidos como causal para poder autorizarse un aborto. Entonces es una ponderación en este sentido, ¿verdad? Es una situación sumamente difícil, pero es de las fundamentales que ejercen los tribunales constitucionales, ¿verdad? Y no solo los tribunales constitucionales, sino que cualquier juez de la Constitución, ¿verdad?, que tiene que analizar la ventaja que tiene de la aplicación de este derecho o ¿verdad?, cuando se encuentra en una misma línea de derechos fundamentales. Entonces es una labor muy importante que se deben efectuar estas autoridades. Bueno, Miguel, hay una pregunta que siempre se hace, incluso en áreas que van más allá del derecho, por ejemplo, la ciencia política. Con respecto a los tribunales constitucionales, siempre se pregunta quién controla al controlador. Es decir, tenemos una sala de lo constitucional que ve amparos, habeas corpus e inconstitucionalidades. Y lo que ella decide es la última palabra.
¿Quién controla al controlador? Muy bien, excelente pregunta. Esa ha dado lugar a inmensos debates, ¿verdad? Son preguntas que uno se queda analizándolas y reflexionando, porque en todo Estado constitucional de derecho existe, ¿verdad? Un tribunal constitucional, sala, corte, no importa la denominación, que se encuentra en la cúspide para determinar si un acto o una normativa es constitucional o no. Entonces viene a ser, como tú decías, la última palabra sobre ese tema. Entonces existe, ¿verdad? Ha existido siempre como una desconfianza, ¿verdad? Si todo poder debe ser limitado, ¿verdad? Entonces, ¿quién controla al que controla, ¿no? ¿Quién controla al que controla toda esa actuación? Entonces, en mi punto de vista, considero que es importante, ahí radica la fundamental importancia de la motivación de la resolución. O sea, el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional, tiene la obligación de fundamentar debidamente sus decisiones, ¿verdad? Eso es una enorme arma contra la arbitrariedad, ¿verdad? El tema de arbitrariedad el riesgo de arbitrariedad está siempre latente en cualquier ámbito de poder, pero el aspecto que tenga que motivar debidamente sus resoluciones, eso limita en gran medida que exista arbitrariedad. Entonces, ese límite y además el control propio ciudadano que existe, ¿verdad?, sobre las instituciones, al final los espectadores sociales somos controladores también. Debemos controlar. Si supongamos que una sentencia no nos gusta su contenido, perfectamente la podemos discutir, la podemos criticar, ¿verdad? Pero lo que sí se debe hacer es cumplirlo, ¿verdad? Eso inevitablemente en un Estado constitucional se debe efectuar. Excelente, Miguel. Realmente ha sido un recorrido bastante interesante, un llamado bastante importante a la ciudadanía, que ejerzamos nuestro rol, nuestra corresponsabilidad social, ¿verdad?, también en ese escenario de control, y sumamente claro los elementos que nos has regalado para poder hacer una buena litigación en el área del amparo. Así que con esto no nos queda más que agradecerte por el tiempo que has tomado para compartir con nosotros este tema y pedirte si tienes algunas palabras finales. Bueno, en primer lugar agradecerles, ¿verdad? Agradecerles a ustedes, Julio y Salvador, por la oportunidad que me han brindado de estar acá y poder llegar a toda su audiencia, ¿verdad? Es un verdadero honor, un placer para mí, y estamos siempre a la orden para cualquier discusión jurídica. Estamos siempre con esa emoción, pues, de aprender y de poder compartir algunos temas con su audiencia. Muchas gracias. Como siempre, no nos queda más que recordarles: fórmense con pasión y ejerzan con honor. Bueno, y siempre terminamos recordando las sabias palabras de Maquiavelo. Una cosa es el ser y otra el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.